Muy buenas tardes tengan todos nuestros miradores, oidores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expone en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Y reitero que fusilándome al poeta Javier Cecilia Sarraín, recuperamos el término regurgitar, porque sería algo así como repensar, reorganizar la información que antaño creíamos que era de cierto modo, y al irla masticando nuevamente, se van diciendo nuevas cosas. Cuando uno era pequeño le decían subraya lo más importante, pero nunca nos dijeron cómo decidir qué es lo más importante. Y cuando uno volvía a leer lo que subrayó años después, dice, ¿qué cosa subrayé? Debía haber considerado esto o lo que gustes, ¿no? Entonces, así un poco la idea de regurgitar, repensar. Los maestros creían que la voz entra y decían, se le sale por el otro lado y nada se queda, como si en realidad se quedaran las cosas en el cerebro. Ya hemos precisado otras ocasiones que quien piensa, ama, goza, llora, sufre o sueña no es el cerebro, es el ser humano porque tiene un cerebro, cosa que celebro, pero efectivamente el cerebro no hace nada más que en las películas de Santo contra el cerebro del mal, o las películas de Calimán, donde están cerebros ahí en campanas de cristal gobernando a la maldad, y quién sabe cómo se conectan con el mundo real. Pero bueno, son los mitos o las neuromierdas, decía un colega, y neuromitos, dijo el doctor Juan Carlos Arango en el INR. No quiero antes de comenzar dejar de recordar, como cada semana hacemos, desde que teníamos nuestro programa de radio en Radio Guaem en la Universidad a Debate, desde el momento en que en contra de su voluntad desaparecieron a los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Antixtla de Guerrero, nos comprometimos a que cada semana, tanto en la Universidad de Debate como posteriormente en este canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, recordaríamos sistemáticamente, mientras no tengamos la verdad histórica que nos prometió el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Ganó, pasaron sus 6 años y no tenemos no solo la verdad histórica. La única verdad que tenemos es que la que inventó Murillo Caram era una mentira histórica, pero más no. No se tiene clara la justicia porque participó el Ejército Federal Mexicano, que tiene una sede en Iguala. Participó el gobierno constitucional del Estado de Guerrero, dirigido en ese entonces por el entonces Ángel Agarro, perdón, me iba a decir Agarro Dinero, pero es Ángel Aguirre Rivero, quien era el gobernador. Participaron los municipios, por lo menos de Chilpancingo, Iguala, Cocula y tal vez Tasco de Alarcón. Las policías participaron. Y en un basurero no se pueden cremar tantos cuerpos, sin un horno crematorio como los que tenía Hitler en Auschwitz o en otros campos de exterminio. Esa deuda pendiente la sigue cargando en su espalda como pípila la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien también se comprometió a resolver el problema y hasta ahora no tenemos absolutamente nada. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida hace ya más de 13 años, también en contra de su voluntad, aunque el término desaparición es un término casi místico o mágico. El único que aparecía y desaparecía era Jesús en la resurrección o las vírgenes cuando desaparecen, pero la desaparición, la gente no desaparece. Hay otras cosas que no nos han explicado y los eufemismos sirven para ocultar, dijera Sigmund Freud, la realidad con el lenguaje más que revelarla. Dije, dije Sigmund Freud, ¿eh? No, no escucharon, Escuché tranquilo. no escucharon mal. Entonces, aquí seguimos nosotros y como siempre, a favor de lo que es ahora para muchos Palestina,
porque efectivamente la masacre que el Estado sionista de Israel, en alianza con el imperialismo estadounidense, mantienen un genocidio sistemático en contra del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania. Y la ONU muestra su incompetencia porque más allá de declaraciones no son capaces de asegurar la paz y la dignidad en este caso. No quiero dejar de agradecer a nuestra querida colega, maestra, licenciada en psicología, probablemente, Así es. doctorante en psicología, trabajando el ámbito de la neuropsicología. No voy a hablar de la neuropsicología del desarrollo, terminejo que le debemos a Julián de Juliaguerra, porque nunca se atrevió a plantearlo como neuropsicología genética, siguiendo a Ballon y a Piaget, porque eran dos influencias importantes para Julián de Juliaguerra, lo mismo que Cahen y Degerine. Pero dejo ahorita la neuropsicología francesa, porque ahora la moda es citar a la APA y pura la gringa, 5 años, y nadie cita ya Francia, nadie cita Alemania, menos en Rusia, allá no se produce nada, Ajutina, Bechterevat, el propio Luria, tenemos una foto autógrafa dedicada de él, no me la dedicó a mí, la persona a la que se la dedicó me la obsequió. Órale. Un José Revueltas atrás, un Alejandro Aranda allá y un Osvaldo Guayasamín, dedicado en un septiembre al doctor Salvador Allende y al pueblo chileno en su golpe de Estado del 73 y el de Alejandro Aranda las utopías de América Latina. Eh, Tesoros, vaya. sí, francamente. Y no quiero dejar de agradecer a Alejandra Nevay, maestra, doctorante, y sobre todo porque está trabajando el asunto que hoy nos convoca a reflexionar un poco esta cuestión. La correlación, lo cual no quiere decir que sea causalidad. Una correlación puede ser positiva sin que haya una relación de causalidad entre los elementos que se relacionan. En este caso es, por ejemplo, el síndrome de Down, un síndrome perfectamente documentado. Incluso ya creo que fue el primer genoma que se explicó fue el del trisomía 21, el del síndrome de Down. Hay gente que en la actualidad, con justa razón, porque cuando nos embarcábamos en el barco del autismo como San Simón del Desierto, Felipe Cruz Pérez de la UNAM y un servidor, creo que éramos pocos los que hablábamos de autismo. Uta, hoy todo el mundo tiene autismo, hasta hay actrices, actores, influencers y otros. Yo soy Asperger, yo soy neurodivergente y los conceptos pasan por todos lados y no se aclara nada. ¿Qué probabilidad existe de que una persona que cursa su vida, porque la mayoría de los estudios que tenemos son en la infancia? Se habla de educación inclusiva, educación especial, integración educativa, el desarrollo del niño con síndrome de Down, pero ¿y el adulto con síndrome de Down? Y su sexualidad y sus derechos al matrimonio, al trabajo, etcétera, y van creciendo. Y los cuidadores primarios, pues van pereciendo. Algunos no se dan el lujo de perecer porque si no, ¿qué va a ser del sujeto al que cuidan? ¿Qué tan probable es que termine en un proceso demencial? Y aquí hablo directamente de la de tipo de Alzheimer, porque también hay demencias frontotemporales. Me queda claro que el Alzheimer no es la demencia. El Alzheimer es una de las causas que contribuyen a procesos demenciales, lo mismo que el síndrome de Down no es el déficit intelectual. Diferentes personas con síndrome de Down puede ser en el cromosoma 21 triplicado o con un mosaicismo de 14 a 21 que implica una translocación, pero que haya sido como haya sido, dijera el insigne presidente Torombol, no es cierto, ¿cómo era? Sí, era Felipe Calderón Hinojosa, el comandante Borola. Nada más que así le dijeron. Desde luego, la idea es que Nevaí nos va a exponer todo el trabajo que está realizando con respecto a qué tan probable es que alguien que tiene un hijo con síndrome de Down
Primero, está demostrado que quien tiene un hijo con síndrome de Down le sale más barato cerrar la fábrica que volver a, sobre todo cuando hay línea directa transmisible, pero de la correlación entre demenciación de Alzheimer y lo que es síndrome de Down, porque por ahí hay un viejo estudio de un científico y 700 monjas, Mm, son una cantidad no cerrada, creo que son algo y 98, 88, por ahí. Que tenían todos los signos a la hora de las autopsias, pero en la vida no tenían ningún signo clínico. Entonces sí. también hay que manejar con cautela estas cosas para no alarmarnos. Le cedo la palabra, no sin agradecerle a Nevaí su generosidad, su tiempo y todo. Gracias, gracias. También gracias a usted por el espacio. Yo siempre digo que son temas que no se hablan, no se visibilizan, no hay los espacios, no hay quizás a veces los oídos, ¿no? Para estos temas. Así que muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar de síndrome de Down y la relación que tiene con la enfermedad de Alzheimer. Estudia la palabra porque yo escucho y después pregunto así. Ah, bueno. Bueno, entonces esta investigación la estamos llevando a cabo en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología y estamos estudiando a personas entre los 10 y los 70 años que tengan síndrome de Down y pues la única cuestión que solicitamos siempre es que estén verbalizados, que puedan formar frases de al menos dos palabras y esos son los participantes que están con nosotros. Quiero agua. Ya Sí, está. sí. Estamos estudiando algo que le llamamos marcadores neuropsicológicos de deterioro cognitivo. Es decir, esos les explico a las familias como esos foquitos rojos que aparecen o esas banderitas rojas que nos dicen que algo está pasando y que probablemente ha iniciado el deterioro cognitivo. Pero eso pasa muchísimos años antes de que ya se instaure la demencia. O sea, que una familia diga, es que es evidente que algo está pasando. Se habla que hasta 10 años antes puede comenzar ya el deterioro cognitivo. Entonces, bueno, esas son, por eso es que estudiamos a los pequeñitos desde los 10 hasta las personas de 70 años. ¿Por qué tan chiquitos como 10 años? Bueno, voy a hacer como una pequeña explicación de qué pasa en sus cerebros. Lo que pasa es que al tener tres cromosomas en lugar de dos, en ese par cromosomal 21 hay un gen que produce una proteína de manera natural que se llama beta amiloide. Y entonces ellos, al tener una copia extra, pues tienen una sobreproducción natural de esta proteína y se va acumulando en sus cerebros, además de otras cuestiones genéticas propias también del síndrome de Down, como alteraciones en tau. Y bueno, todo esto lo que ¿Qué va está? haciendo, pues una proteína, Otra proteína. Está la amiloide, beta beta amiloide. amiloide. Y lo que pasa también con tau es que es como se van destruyendo las neuronas, se mueren y se quedan como partecitas de esas neuronas en el cerebro, hacen parches, que le llaman así, y también esos parches son neurotóxicos, o sea, matan a lo que está alrededor también. Entonces, pues bueno, como todo esto ajá, como esto que les acabo de explicar, complejo que pasa en el cerebro, en realidad lo que sucede, como lo que podemos ver, son alteraciones. No se sabe muy bien si comienzan con alteraciones conductuales, alteraciones de los lóbulos frontales, funciones ejecutivas y luego de memoria, o comienzan con alteraciones en velocidad de procesamiento, o sea, qué tan rápido hacen las cosas, las procesan. Un poquito antes. Sí. eh, si yo pienso en un niño X con síndrome de Down, yo puedo tener una curva del desarrollo normal para cualquier mortal. Una persona con síndrome de Down tiene una curva de desarrollo N para él, que puede ir por abajo de la curva N para cualquier otro mortal. Por decirlo, por ejemplo, un niño regularmente al año logra la marcha independiente, más o menos. Al segundo año de vida ya está realizando las actividades de comunicación lingüística. Empieza a hablar, antes tiene una comprensión del lenguaje, este, hacia los 6 7 años es cuando se va metiendo a la escuela primaria, eh,
probablemente la persona con síndrome de Down no siga esta dimensión temporal o de velocidad. A lo mejor su índice de velocidad es menor y su índice de competencia para esas tareas también sea menor o diferente. Esto significa que desde origen la persona con síndrome de Down trae una curva de desarrollo distinta. Pero además, una persona con síndrome de Down X que nace en ciertas condiciones económicas, culturales, sociales, Claro, tiene un nivel de desarrollo, además si se le apoyó, claro, más favorable que quien no tuvo esas condiciones. Es decir, hay una interacción entre el entorno y las condiciones que tiene la persona. claro. Esto sigue su curso normal. Eh, Están las proteínas beta amiloide que también aparecen en Alzheimer. Sí, así es. Lo mismo aparecen en síndrome de Down, Ujú. lo cual significa que si la persona con síndrome de Down viviera más de 50, 60 años, cosa que es probable, Ya es probable. también es probable, cuando digo probable no quiere decir que sea a fortiori, es probable que inicie un proceso demencial, además del deterioro cognitivo que trae de origen. Del El Alzheimer. término deterioro cognitivo ha sido un poco confuso porque a la hora de la hora se empezó a hablar de deterioro cognitivo leve y del otro, ¿no? Pero yo me callo, si no, ¿para qué te invitamos? Yo nada más quiero precisar algunas cosas por, por lo de las proteínas y esto, pero sobre todo por cómo es posible que efectivamente una persona que está dentro de una familia, además, y toda la familia se impacta con la presencia del síndrome de Down y si se diera el caso, adicionado el deterioro cognitivo, que no es consecuencia del síndrome de Down, o sí, pregunto, ¿hasta dónde sabes? Em, digamos que es un factor de riesgo hablando de este tipo de Alzheimer genético. Es un tipo de Alzheimer genético, ¿no? Porque ya les comentaba que esta producción, sobreproducción natural de la proteína tiene que ver con los cromosomas. Si ellos no tuvieran ese tercer cromosoma, evidentemente no tendrían síndrome de Down, pero tampoco esta sobreproducción de la proteína. Entonces, sí está considerado como un tipo genético de la enfermedad de Alzheimer, como es al autosómico dominante, ¿no? Esporádico, que también le llaman, que aparece bueno, más bien es el tipo familiar, ¿no? Que es por genética. Entonces se equipara, digamos, ¿no? A eso, que es algo genético. No todos lo van a desarrollar, esa es una realidad y creo que tenemos que hablar de algo que pues ahora se menciona que es la reserva cognitiva y que probablemente funcione de la misma manera en las personas con síndrome de Down y que tiene que ver con lo que bien usted mencionaba, que son todo el desarrollo que ha tenido, si ha estado en estimulación, si estuvo escolarizado, no estuvo escolarizado, si la familia tenía los recursos. Ahora que he tenido la fortuna de estar cerca de las familias, hay muchísimas historias, desde los que se enteran que tienen sus hijos síndrome de Down al momento del nacimiento, los que ya saben desde antes porque tienen el privilegio de poderse hacer estudios, y los que pasan un mes y de nacimiento, ¿no? Nace el niño y pasa un mes y entonces les avisan que tiene síndrome de Down. Y eso hace que tengan también historias de vida diferentes. La estimulación, muchos me han dicho que comienza a los 40 días, ¿no? Que nacen con los niños, empiezan los papás con esta estimulación y hay otros que no tienen los recursos ni el conocimiento ni se acercan a eso o los médicos los guían como para decirles que hay esta posibilidad de estimulación y que cuanto antes mejor. Eso haría que tengan como estas líneas de vida diferentes aún mismo en un solo síndrome, ¿no? Que pensaríamos que es igual en todos, pero no es así, como bien lo mencionaba usted. Bueno, naturalmente esto implica trascender hacia políticas públicas de Estado. Es decir, Así es. que la estructura del sistema de salud, del sistema de educación, del sistema de bienestar, invierta en una política pública de atención a estas personas y sus familias, porque acabo de leer una noticia muy reciente sucedida en España. Una activista militante en el caso de familias de autismo, bastante entrona, le entró una crisis, intentó matar a la hija, la logró matar
intentó suicidarse, pero le falló. O sea, la madre de una La persona con madre de una autismo. persona con autismo, una chica, la mató a la hija Ok. y trató de suicidarse para adiós mundo cruel. Y resulta que el suicidio no se logró, quedó en intento de suicidio. Terminó en la cárcel por homicidio ampliado. Cosas de la legislación española. Pero el problema de si es condenable o no, no somos ni pastores, ni curas, ni jueces, pero sí, evidentemente, la carga no es solamente para la persona con síndrome de Down, con una demencia de Alzheimer o la que fuera, y en estos casos, para la persona que además del síndrome de Down, desemboque en Probable. un caso de demenciación. Lo dejo ahí. La carga en sentido psicológico es no solo para la persona con síndrome de Down, es para la familia y para la comunidad educativa, bla, bla, bla. Este, esta relación genéticamente es probable, según refieres. Esta correlación, además de ser probable, puede ser disminuida en términos del impacto. Es decir, como se hace en Alzheimer. No, no se va a curar la enfermedad de Alzheimer, no se va a resolver el problema del desarrollo retrogenésico, dijera perdón, Julián de Ajuria Guerra, utiliza el término retrogénesis en vez de regresión, que es un Ujú. término más psicoanalítico, más freudiano, desde luego. No hay tal regresión. Una persona con Alzheimer de 60 años, con un deterioro X, no es equivalente a una persona con síndrome de Down de 8 años. Es decir, no pasa de esa etapa a volver a ser niño como algunos creían, sino se reestructura de otra manera. Pero todo esto, ¿cómo impacta en las familias y en los profesionales? Porque ¿qué mosca te picó para entrar de esto? Aparte de la Sí, de la que le picó a la doctora Adela Hernández Galván. que también pobrecita está sufriendo conmigo y digo entre comillas porque estamos, pues sí, podríamos decir que es un estudio pionero, ¿no? En el estado de Morelos, en México. De hecho, cuando yo hablo con las familias, les digo, es que no sabemos cuáles son las características en la población mexicana. Necesitamos tener esa información y dársela a las familias, que es lo que urge. Entonces, bueno, me interesé por el síndrome Down porque yo quería estudiar bebés y neurorehabilitación. Me gustaba mucho. Estuve ahí en Juriquilla, ¿no? Como tratando ahí de estar con un proyecto, en fin. Y también estaba acá en Morelos y me acerqué a la UAM porque sabía que tenía neuropsicología que me gusta. Y me decían como, bueno, es que aquí no hay, tenemos esa línea de investigación. Y en ese momento, quien tenía también espacio, o sea, fue todo un poco como azaroso, ¿no? Entre que estaba viendo dónde estudiaba la maestría con la doctora Veleira y ella en su momento estaba estudiando como deterioro cognitivo relacionado con algo metabólico, ¿no? Entonces me decía, bueno, yo tengo un espacio, pero yo no estudio bebés ni nadie aquí en la UAM tiene como esa línea de investigación. Entonces me decía, ¿qué otro tema te gusta? Y yo fui voluntaria como 5 o 6 años de una asociación que se llama Unidos, que no sé si usted la conoce, que lo que hace es unir, tratar de unir a la población a la discapacidad, o sea, que conozcan la discapacidad, que convivan, y entonces van voluntarios y están muchas personas con discapacidad y se hacen todo tipo de actividades, ¿no? Desde ir al antro hasta ir a nadar, hasta estar en el parque. Entonces estuve como 5 años de voluntaria y me gustaba mucho estar con las personas con síndrome de Down. Y yo se lo planteé a la doctora Veleira y decíamos, hey, pues lo que está pasando ahorita es que se está trabajando y se está, pues, descubriendo, digamos así, o no sé si esa es una palabra, porque se están dando cuenta las familias que se están deteriorando. Y entonces, pues, ¿qué es lo que está ¿Cómo pasando? se dan cuenta, por ejemplo? Aparte de que me olvido de los traumas de cráneo, de las cuestiones de enfermedades concomitantes que tienen impactos neurológicos sobre una persona con síndrome de Down, porque eso implica un cambio súbito en la Sí. actividad psicológica de la persona, porque también esa idea de separar lo cognitivo de lo conductual de lo afectivo nos lleva a separar al ser humano como totalidad. Y entonces estamos más preocupados en la neuropsicología del que la fascia,
el deterioro cognitivo, la amnesia, la agnosia, y nos olvidamos de la neuropsicología, el cómo operan esos procesos. Y todavía cuando nos acercamos a la neuropsicología del cómo, nos olvidamos de la neuropsicología del quién. ¿Y quién es esa persona? ¿Con qué estrategias afectivas lo enfrenta? ¿En qué entorno familiar? ¿Le entra depresión? Porque entonces luego se produce la carnicería de la intervención. Vaya con un trapecista de lenguaje, vaya con un trapecista físico, vaya con un trapecista ocupacional, vaya con el Sí. psicólogo, con el neurólogo, con el psiquiatra, y eso se vuelve una carga económica impresionante. Y ahora agréguele, vaya con el experto en tanatología para que se vaya preparando para la muerte, o vaya con el experto en geriatría, vaya al Inger o a donde usted pueda, pero resulta que se hace la carnicería y nos olvidamos de que ese quién no es un conjunto de fragmentos, como un rompecabezas que después se arma. Y quizá pasar a la neuropsicología del quién implica hablar quién es esa persona en quien todo. Recuperar el caso a lo Oliver Sacks, a lo Luria, a lo Martínez Horta, a lo diferentes personajes, porque de otra manera si hablamos de demencia, si hablamos de Down, pero entre uno y otro, hombre-mujer, la cuestión hormonal. Ese es otro tema. Otro Sí, asunto sí, que como bien lo dices, es otro tema, pero para la persona no es otro tema, claro, claro, es su entiendo. vida. Sí. Entonces, en esa lógica del curva del desarrollo, ¿cuáles son los signos que han visto estas familias de deterioro, además del proceso del desarrollo, en una curva normal del desarrollo de una persona con síndrome de Down? Esa en específico. Sí, algo que quiero rescatar de lo que menciona y que no lo hemos dicho así explícitamente es que una de las características de las personas con síndrome de Down es que tienen discapacidad intelectual. Todas tienen discapacidad intelectual. De leve, se habla de que de leve, moderado, grave podría ser, pero bueno, están eso, ¿no? Tampoco se han puesto de acuerdo mucho. Y también el DSM-5 no facilita mucho las cosas ahora para Ningún categorizar. DSM. Justo eso se está trabajando también. En fin, hay muchas cosas por las cuales trabajar. Entonces, ya pensando que hay una discapacidad intelectual, uno de los grandes retos es decir, ya venimos de un déficit, digamos, ¿no? Que no está de acuerdo a lo normotípico o lo que llamamos ahora Me voy a neurotípico meter también. una cucharadita de veneno. Cuando hablamos de discapacidad, hemos reducido la deficiencia o el déficit a la discapacidad. Digamos, yo tengo un déficit motor por secuelas de polio. Eso no sé si me hace que tenga una discapacidad motriz. La discapacidad está relacionada directamente con el entorno histórico-cultural en el que estoy. Claro. Puede ser más o menos discapacitante para una u otra persona. Lo que nos queda claro es que la persona con síndrome de Down, por las mismas características de este síndrome y el impacto que tiene sobre el neurodesarrollo de su sistema nervioso, se va a presentar un déficit cognitivo o intelectual. Segundo, llevan un desarrollo del lenguaje, del pensamiento, comprensión, lo que sea en cierto nivel X. Pero los papás empiezan a dar cuenta de que hay algo más, no es el desarrollo de la persona con síndrome de Down como ha sido. Esos signos que se dan cuenta, aparte del deterioro o del déficit cognitivo o intelectual que ya tienen, ¿en qué se empiezan a dar cuenta? Hasta ahorita las familias que me lo han compartido, que han hablado de que ellos, cuando yo les hago la pregunta específicamente, ¿han notado deterioro cognitivo o algún tipo de deterioro en sus hijos? O ya esas edades en sus hermanos, ¿no? O en no sé, que si son tutores, porque ya el deterioro parece que comienza como a los 30, 35, pero cuando es evidente para las familias, parece que es alrededor de los 40 en adelante y ya se habla en la literatura, pues que desde los 50 años es cuando ya se instaura, que ya no hay duda de que algo está pasando. Entonces la familia me reporta que los notan un poco como no queriéndose enfrentar a nuevos retos, que prefieren quedarse como en la comodidad cuando antes quizás les emocionaba hacer cosas nuevas y ahora no.
Es decir, les ponen algo nuevo y es, no, 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 me quedo en lo que yo sabía, ¿no? Y también que obviamente dejan de hacer cosas que antes hacían. Por ejemplo, acabo de ver a una participante que fue con nosotros, ella tiene 53 años y ya tiene muy avanzado el Alzheimer. Y me decía su mamá, pero es que antes bailaba, antes hablaba, antes convivía, antes era, me decía su hermana, era la que se sabía todo en la casa. La mamá no sabía a lo mejor que había en el refri, pero mi hermana sí se sabía que había en el refri. Entonces los papás notan que hay una pérdida de la funcionalidad, de la independencia, muchos hablan del lenguaje, entonces es evidente para los papás que algo está pasando o los ¿Qué familiares. de lenguaje, por ejemplo? En el caso de esta participante, por ejemplo, dejó de hablar. Simplemente entró en un estado de mutismo. No, no, ha sido paulatino como, No, sí, no súbitamente, pero sí, sí. progresivamente. Yo que la vi ahora, creo que la escuché decir sí y ya. No hablaba más y la mamá decía que ella podía expresarse fácilmente. No todas las personas con síndrome de Down pueden expresarse verbalmente, pero ella sí podía y dejó de hacerlo. Son pura persona con síndrome de Down únicamente. Yo trabajo con solo personas con síndrome de Down. No menciono porque Isaura Margarita, una conocida de la UAM, estudia la licenciatura en música como Ujú. intérprete de piano, pero es ciega además. ¿No? Entonces, ya aprender braille y todo ello tiene su déficit intelectual importante y sin embargo es una excelente pianista. El problema del deterioro lo ven entonces en la actitud intencional de hablar. Ya no quiere hablar o que ya no pueda, que no es lo mismo aunque parezca igual. Eh, Eso me lo contó esta familia específicamente. Le decía que otra familia me dijo que más bien no era una cuestión de lenguaje, sino como conductual, ¿no? Como de quererse enfrentar a nuevos retos, como motivacional, quizás. Y yo le decía a la mamá, es que creo que lo que pasa es que cuando lo ponen a hacer cosas nuevas, es evidente que ya no lo logra y para él es difícil. Entonces se mantiene en lo que él sabe hacer. Y la mamá lo interpretaba como es que ya no quiere aprender cosas nuevas en la escuela. Y justo él sí está en una escuela y me decía también la directora, es que desde hace 2 años yo noto, 2 años, y la mamá me decía que tenía como 6 meses. Me dice, desde hace 2 años yo noto que ya no aprende las cosas con tan como antes podía hacerlo. Entonces se nota en la funcionalidad del participante, de la persona, ¿no? En el caso del participante que están conmigo, pero de la persona integral, ¿no? Viéndolo, que ya no es la misma. Valga mi analogía. Cuando Leo Kanner y Asperger hablaron de la soledad autista, sobre todo Leo Kanner, él decía es que la persona con autismo se aísla, vive en soledad. Pero cuando uno la reflexiona, ese es el ojo, el ojo que mira del observador. Y aquí pasa lo mismo con la familia. El- Hasta ahora no existen instrumentos fiables, estandarizados, como para objetivar un poco, valga el término que estoy diciendo. Porque eso de la actual referencia de basado en evidencias, a mí las evidencias me tienen sin cuidado porque las evidencias son para el que te evalúa el trabajo, no para, no para la persona y su calidad de vida. Si con esa estrategia sin evidencias mejora en su calidad, ¿para qué le hago de emoción, no? Aquí no importa la persona, importa la evidencia. Pero el problema de las herramientas, ¿cómo le hace cualquier papá mortal, independientemente del nivel de estudios o de formación que tenga? Porque me queda claro que hay una curva de desarrollo que va variando, sea en comprensión del lenguaje, sea en memoria, no sé qué hayan reportado, si, porque la persona con síndrome de Down es bien afectiva. Emocionalmente es, a diferencia de la persona con autismo, más expresiva. Sí, Sí. Teoría de la mente les funciona mejor. Son capaces de leer intenciones, rostros, pero no emociones, va también ahí. pero no les va tan bien a los autistas tampoco, a las personas con Sí, no, autismo. definitivamente la cognición sí. Hay una diferencia importante entre Sí, Down y en estos casos. Sin sí, sí. embargo, dices que tampoco se les da la lectura facial, pensar en Con las emociones emociones. negativas, lo cual es interesante, Ah, ¿no? pues
Síguele, pero yo me callo porque parece que te estoy evaluando, perdóname la vida. No, está bien, me encantan las preguntas. Y bueno, lo principal es que quiero que para que los que nos escuchan, lo que nos ven, pues esté quedando claro y siento que ando un poco como brincando entre muchos temas, pero bueno, ahí nos hacen preguntas. Creo que nos pueden hacer preguntas si no, ahí los dejan y Sí, nosotros les... sí, aquí me avisan, Sí, pregúntale. tecnológicamente, si comentan, Ok, pregúntame, que para sí. ver si estamos quedando claros. Pero bueno, a ver, entonces, una de las cosas que quiero dejar claras, y me gusta mucho que usted lo mencione, como es que son participantes de la investigación, pero yo tengo súper claro, y se lo dije a usted en una llamada previa, que yo me debo a las familias de personas con síndrome de Down. Yo le decía a la doctora Adela que mi idea así, ay, espero que no sea tan fantasiosa, es que en diciembre del 2026 nos vemos todos en el CIPSI. Yo me imagino el auditorio lleno de familias de personas con síndrome de Down y las personas con síndrome de Down ahí y dándoles la respuesta que tanto están esperando, que es, ¿qué tengo que ver en mis hijos? ¿Qué tengo que estar al tanto para tomar cartas en el asunto y pensar que ya comienza el deterioro cognitivo? Y sé que les surge esa información porque las familias, uno, han llegado a decirme primero sentarse conmigo porque les comentaron de la investigación y decirme, Nevaí, pero es que yo no sabía que le iba a dar Alzheimer. Y yo, pero es que como no les han dicho los médicos. No, además, le iba a dar, porque también pasa eso. Si yo estoy a la expectativa de que le dé, busco los signos. Si no lo espero, pues no los busco. Exacto, sí. Entonces, como que se corre el riesgo también de sobredimensionar. Ahora hay autistas porque logramos, en todos lados, y crean el término más bonito para confundir neurodiversidad. Si todos somos neurodiversos, Sí. eso no nos permite resolver absolutamente nada. El problema es cuáles son, llamémosle así, los signos patognomónicos o esenciales que un padre podría considerar. Hoy no los tenemos. Aquí está mi investigación, por favor, háganme caso. Escuchen, necesitamos participantes. No, no los tenemos. O sea, a ver, nuevamente México, mágico y nuestras limitaciones y nuestra México ciencia. bárbaro. Y sí se está haciendo ahorita una investigación padrísima, que ay, yo me quiero ir de estancias, pero lograrlo en Barcelona, em, con el doctor Fortea y todo su equipo, de cuáles son esos marcadores neuropsicológicos y apenas están saliendo los artículos, o sea, desde hace 2, 3 años, 4, ¿no? Que se está hablando de ¿Y esto. por qué no sacar los tuyos sino los del doctor Fontea? Esa es la investigación. Escúchenme, necesitamos participantes. Ahí vamos, y prometo que se publicará esto porque es necesario para las familias, sobre todo la ciencia, pues no importa, importan las familias, ¿no? Pero bueno, ellos sí hablan que han visto, o sea, hay artículos que mencionan que empiezan con limitaciones, le decía, de lóbulo frontal, conductuales, puede haber Por lóbulo frontal, agresión. que implica, por ejemplo, hipersexualidad. No, no, no. Hablan sobre todo, por ejemplo, de conductas agresivas. Ajá. Puede ser esta cuestión que yo hablaba, es lo que estaba pensando, como esta apatía, como abulia, puede ser de hacer cosas. Ajá. Adinamia, dijera Luria. Ujú. Y bueno, de cómo resuelven cosas de la vida diaria, ¿no? Tiene que ver todo con funciones ejecutivas. Pero hay unos que dicen, bueno, no, es que en realidad ellos ya tienen alteraciones de funciones ejecutivas y bueno, ya todo esto que se ve de como la etapa anterior de esa persona, como esta etapa premórbida y ahora cómo se va sumando con las alteraciones de Alzheimer. Pero bueno, hay otros artículos que dicen, no, es igual que un Alzheimer típico. Empieza con alteraciones de memoria y después se van Inmediata. sumando, sí, memoria a corto plazo, ¿no? La inmediata, no recuerdan que desayunaron. No, no me acuerdo que te vi. Ajá. Qué pena. Ni que desayuné, ¿no? Ni si me tomé mi medicamento o no. Ese Salgo a tipo de la calle cosas. y ¿a qué salí? Exacto. Y hay otro artículo que es el que yo me basé porque me parece bastante interesante, que comienzan con alteraciones en la velocidad de procesamiento, que eso es como sería el marcador neuropsicológico que estamos buscando. Y algo que hablábamos con la doctora Adela y con el doctor Jonathan es, no se habla en ningún lado que la enfermedad de Alzheimer comience con una alteración en velocidad de procesamiento. A eso le llamaría tiempo de reacción. En tiempos de reacción, que justamente una de las pruebas que tenemos en este protocolo de investigación son tiempos de reacción, muy simples.
Tienen que ver algo, escuchar algo en la computadora y presionar la barra espaciadora, es lo único que hay que hacer. Y lo que estamos midiendo son los tiempos de reacción en todas las edades, desde los 10 hasta los 70. Si estamos en lo correcto y se comprueba esa hipótesis, entonces comenzarán a tener un deterioro o comenzarán a ser más lentos a medida que envejecen y sobre todo a partir de los 30 35 años, que es cuando se habla que comienza el deterioro. 30 años antes que la Pero en cualquier población. mortal, normalmente los tiempos de reacción también disminuyen con el envejecimiento regular. Ujú. Lo que queremos hacer es cruzar esta información de que los familiares ya nos dicen que hay deterioro cognitivo y cómo es que se muestra, ¿no? Porque en teoría las personas que no están reportando que hay deterioro cognitivo no tendrían esta disminución, a lo mejor, no sé cómo llamarlo, significativa, hablando de estadística, en comparación con los que ya comenzaron con un deterioro. Entonces, eso es lo que queremos ver, ¿no? Y lo difícil también es que, como usted bien lo mencionaba, los instrumentos que tenemos es para población, que nuevamente, normotípica, neurotípica, no tenemos instrumentos para población con discapacidad intelectual. De ahí que apliquemos muchas pruebas y nos salgan puntuaciones piso. Pues sí, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer para medir sus ejecuciones y cómo se pueden ir deteriorando? Perdón, hay una prueba en español, que es el CAMDEX, y ahora sacaron el CAMDEX DS justamente para síndrome de Down, que eso es lo que se ha estado trabajando. Pero bueno, como neuropsicóloga no me gusta mucho porque ay, yo veo las tareas de atención y yo es que esas no son tareas de atención. Y bueno, ¿no? Uno empieza a criticar. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay y con lo que se ha trabajado. En mi protocolo de investigación proponemos otras pruebas y tenemos que ver si funcionan. Y bueno, eso es otra. El primer estudio es la validación de instrumentos. El segundo estudio, encontrar los marcadores neuropsicológicos. Pienso en población, dices de qué edades, qué rangos de edad. Estamos trabajando desde los 10 hasta los 70 años. De los 10 a los 70 años. Este, dos, es población fluente, Ujú. Verbaliza. necesariamente. Si no es fluente, no entra en el estudio. Dos, género masculino, femenino, irrelevante. No estamos trabajando con Nivel de sexo. escolaridad, irrelevante. De hecho, eso es algo que yo espero tener los participantes suficientes, porque resulta que en las escuelas a las que me he acercado para trabajar, ahí hay participantes de 50 años, 60. El más grande que yo conozco personalmente tiene 62 años. Y la familia, y cuando he hablado, no sé, con otras personas, hay una persona de 53 creo que tiene, me reporta que no hay deterioro. Cuando la literatura dice el 100%, o sea, virtualmente el 100% va a tener estos biomarcadores. Todos los Es cerebros decir, se si eso perciben. dice la literatura, peor para la realidad, porque si la realidad no opera como dice la literatura, hinche realidad, está mal. No, yo sí creo que todo, y se han hecho estudios, o sea, si le sacan sangre y ven, todos tienen grandes Son cantidades marcadores de biológicos. betamiloide. Ajá. Entonces, los marcadores biológicos sí están, pero no se les ha hecho a toda esta población. Ahora se habla que probablemente entre el 80 y 90% desarrollarán la enfermedad de Alzheimer, pero ¿qué pasa con ese 10%? Y Luego, eso es lo que no a todos les está dando Alzheimer. Y me encantaría encontrar qué es la escolarización, que de hecho ya se habla en la hipótesis de reserva cognitiva, que eso es lo que favorece, o sí, que las personas, aunque tengan todos los marcadores, como el estudio de las monjas que bien mencionaba usted, y están sus cerebros ya hasta mucho más chiquitos o ya no tienen hipocampo, no puro sé, beta amiloide. ya no hay estructuras, en realidad no se reportan, no ven problemas de memoria, no ven problemas de lenguaje, que es Van más bien eso. relongevas las Ujú. monjitas, perdón, Que ya, utilizar un calificativo. que ya tendría que haberse presentado para la cantidad de biomarcadores o estas sustancias cerebrales. Eso me parece interesante. Entonces, el primer elemento que se le puede sugerir a los padres y a los cuidadores primarios es que se busque el biomarcador de beta amiloide, Sí, pero es un biomarcador. El sí. problema es con los marcadores neuropsicológicos que no los hay. Lo demás son a ojo de buen cubero. Pero además, ay, yo me estuve, Perdóname que me ponga como abogado del diablo, pero no, pero además, retrocediendo un poquito en lo que usted menciona, que es sumamente importante, también ahorita retomo ese comentario.
una asociación de Nuevo Laredo, que justo el lunes me voy a Nuevo Laredo porque hay participantes allá interesados. Me decía la directora de esa asociación, que le agradezco muchísimo su interés, Marta Luján, me decía, oye, a mí me encantaría que mientras tú vienes a evaluar a las personas, hubiera un laboratorio, o sea, hacer esta conexión, que realizara estudios de biomarcadores. Claro. Bueno, fue un lío, están carísimos, obviamente, no son asequibles. O sea, las familias no pueden llegar a decir, hola, vengo a sacarme El mi IMSS y el sangre. ISSSTE no tienen esos estudios Ok. ni la 4T ni nada de eso. Y si los hubiera, y digo, si los hay, vimos que había laboratorios que lo realizaban, pero son caros y de todas maneras se ha visto, a ver, es un hecho que van a tener betamiloide. Tienen de manera natural una sobreproducción, lo van a tener. Ese gen se va, a menos de que no se exprese, que sería algo muy extraño, probablemente Pero entonces se... están agarrando puro trisomía 21, no traslocación de 14 a 21. Porque el problema del 14 al 21 es que en el cromosoma 14, en vez de aparecer 2, aparece uno. Y el que falta en el 14 se va al 21. Mientras que en el cromosoma 21 típico, en el 14, bueno, en todos aparecen 2, menos en el 21 que aparecen 3. Ahí sí hay uno de más. Acá hay En el un mosaico movimiento. también. Te están considerando. Ese es el punto del mosaico, ¿no? Algunas células tienen esta trisomía y otras no. Entonces, bueno, la realidad es que me ha llegado de participantes del 100%, a ver, ahorita tenemos 47 ahorita, para los de Nuevo Laredo van a ser otros 10 12 digamos 60, ¿no? 60. He tenido una familia que me ha dicho que es mosaico. Y de ahí creo que una, si mal no recuerdo, me dijo que es por translocación. Tengo varios desconocidos porque ni siquiera No, no, no hay cariotipos no de hay origen. eucariotipos, porque también eso es caro, o no estaba el genetista, y las familias me dicen, una mamá me decía, pues yo veo que tiene síndrome de Down, No hay pues duda. No hay mándeme un duda. eucariotipo. Y los entiendo, ¿no? Pero bueno, para fines de investigación se les pregunta. No, y para fines de qué se puede hacer o qué no para. Sí, y si hay caracterización, por ejemplo, que sería lo ideal saber, sí, claro, los que tienen trisomía 21 regular, que es el 96% de las Es el personas con grueso. síndrome de Down, Y el grueso podrán del déficit desarrollarlo. intelectual está relacionado con síndrome de Down. Sí, La así amplia es. mayoría, no todo, Sí, pero la la, principal la causa. principal causa es síndrome de Down. Sí, Como la principal causa de demenciación es Alzheimer. Alzheimer. Bueno, quién sabe, a la vuelta del tiempo con hipertensión, EBCs Las y vasculares. esas cosas. Sí, en México es muy riesgoso. Pero Pero bueno, entonces, ya no sé en qué nos habíamos quedado en que, antes. en que hay biomarcadores, tenemos tres elementos que hay que considerar. Para saber uno el qué tipo es, no hay más que el cariotipo. Así es. Dos, hay estudios de biomarcadores de beta amiloide, Ujú. que eso te da la seguridad de qué tan probable es que con el incremento que han tenido a lo largo de 30, 40 años, puedan derivar además en un proceso demencial o de deterioro cognitivo mayor o patológico o como quieran denominar. Sí, Pero lo que falta son los marcadores neuropsicológicos. Y estos marcadores neuropsicológicos es lo que tienes en mente. así es. Que finalmente las familias es lo que les interesa, porque lo que hablábamos, ya saben que tienen marcadores, biomarcadores, que tienen una sobreproducción, es una realidad, tienen 3 cromosomas, lo van a tener. Creo que eso, no sé, ahora lo que les interesa a las familias y que impacta directamente en la funcionalidad es cómo es que se ve, cómo aparece, de qué me tengo que fijar, qué tengo que estar al tanto, ¿no? Una preocupación casi fenomenológica que aparece es, ¿y si me muero? ¿Qué va a pasar? Entran con la interdicción, entran con los recursos, herencia y otros problemas de otro orden que tienen que ver tangencialmente con este asunto del... Eh, esta investigación, ¿como para cuánto tiempo calculas que puede empezar a dar? Porque además necesitas más población. Si hablas de 60, no los tienes diferenciados en si es
21, 14, 21, traslocación o lo que fuera. La mayoría sí tiene el cariotipo. La verdad es que la mayoría lo tiene. Ese tenemos la información de la mayoría. Este, entonces, bueno, y ahorita justo estamos trabajando en el tipo de o bueno, ajá, el grado de discapacidad intelectual. Pero bueno, en fin, tenemos Pero el ahí tipo de tienen cariotipo. evaluaciones psicológicas del desarrollo en general, ¿no? De las llamadas clásicas, WIS, Terman, etcétera. Ay, sí, pero bueno, eso también es otro Es otra tema. historia, sí, pero Pero bueno, es una línea base, valga el terminejo que utilice. sí, eso podríamos tenerlo, aunque es un reto que, bueno, también estaría padre hablarlo en otro momento. ¿Estás solita o en equipo? Estoy solita. Estoy con la doctora Adela, porque además Bueno, sí, pero se ella es la necesita mucho, directora. se necesita mucho ser humano para movilidad, transporte, aplicación, análisis, etcétera. Ah, debo comentar y estoy tremendamente agradecida. Yo he hecho la mayoría de las aplicaciones porque, tristemente, pues en Morelos he tenido buena respuesta, pero pues han sido, no, no los menos, pero tenemos una respuesta. Donde he tenido muchos participantes y ha sido maravilloso es en el Hospital San Juan de Aragón, que tienen la clínica de síndrome de Down. Ahí justamente trabaja un chico con síndrome de Down y su mamá es la más movida del mundo. O sea, yo le estoy sumamente agradecida. Tiene un interés genuino por, casi casi es mi colega investigadora y ha hecho grupos de participantes para que pueda evaluar. Entonces, la verdad es que yo he sido mucho las que me muevo y evalúo, pero hay tres chicos psicólogos que también están apoyando, sobre todo en la calificación, en la entrevista con los padres y las evaluaciones aquí en el CIPSI, que es Emanuel, el psicólogo Emanuel, Pamela y Saúl, que bueno, le estoy tremendamente agradecida porque claro que yo no podría, o sea, sí puedo, pero me tarda muchísimo más calificar todas las aplicaciones. Así que muchísimas gracias, chicos, si están viendo esto. También les debo mucho y están apoyando también a la investigación, pero nada más somos nosotros. De quienes estén viendo y puedan ver posteriormente en las ediciones. Si alguien te quiere decir, yo colaboro y le entramos aquí, ¿cómo se contactan contigo? Ay, bueno, les puedo pasar mi teléfono, ¿no? Que justamente también en el cartel que estamos circulando por todas partes, ahí viene mi teléfono para las citas. Pueden contactarse directamente con el Centro de Investigación Transdisciplinar, porque ellos saben que estamos haciendo la investigación. En mis redes, mi nombre no es tan está un poco raro, entonces creo que me encontrarán fácil como Neva y Flores, así, y ahí aparezco luego, luego, creo. Así que me pueden contactar por donde se pueda y adelante. Si quieren participar, pues bueno, estamos como psicólogos que quieran participar, porque necesito también que haya como pues sí, que estén sensibilizados con el tema y calificar las pruebas y esto, pues adelante. Y la verdad lo que más necesitamos es personas con síndrome de Down a partir de los 30 años que quieran participar, porque ha sido relativamente sencillo encontrar a infancias y adolescencias, porque son justo los que están en las escuelas, pero a partir de los 30 años, que es el momento en el que parece que empieza el deterioro cognitivo, ya no están en las escuelas. Es cuando salen, cuando los padres comienzan a envejecer, cuando ya no es tan sencillo llevarlos a las escuelas, cuando a lo mejor los padres dicen es que ya llevo 30 años llevándola a la escuela, ya estoy harto, ya quiero descansar, ¿no? Y es cuando los ya están en sus casas. Es verdad que comienzan con otros problemas de salud y quizás ya no es tan sencillo que asistan. Entonces, no sabemos dónde están. Creo que también para esas edades, que son de 40, 50, 60 años, antes tampoco había todos estos programas de estimulación o la información y entonces también son personas que están en sus casas o todavía los esconden, por ejemplo, ¿no? Que es lo que pasaba antes con la discapacidad en general. No sé, los padres ya tienen una edad en la que ya no están en redes y no es fácil contactarlos a través de redes sociales cuando está este cartel, ¿no? De que, ay, bueno, estamos buscando personas con síndrome de Down que quieran participar. Por eso es que aprecio mucho este espacio. Muchas gracias por invitarme, porque podemos hablar no solo en Facebook o algo así, sino ahora en YouTube. Espero que nos escuchen muchas personas. Y pues bueno, tenemos muchas limitaciones para encontrar justo a los adultos con síndrome de Down y que estén verbalizados. Porque otra cosa es, si antes no les daban terapia al lenguaje, aunque tuvieran la capacidad cerebral o fono, sí, como Una todo, computadora. sí, ¿no? Como, sí, toda la boca, la lengua, que tuvieran la oportunidad de hacer esos puntos y modos para lograr verbalizarlos, pues tampoco había la terapia. Entonces, es verdad que nos enfrentamos a más adultos con síndrome de Down que no están verbalizados.
Entonces, bueno, tenemos como muchos puntos en contra, diría yo, pero sé que están. Ahora las personas con síndrome de Down llegan hasta más de 60 años. Ahí están las personas, solamente tenemos que ver cómo llegar a ellas. Entonces, bueno, estoy en todos los medios. Ah, por cierto, el viernes va a haber en Jutepec, vi que va a haber un foro en el Zócalo van a hablar sobre los apoyos, ¿no? A personas con discapacidad. Justamente lo que usted decía, dice, niños. ¿Y dónde están los adultos que necesitan los apoyos también? Pero bueno, en fin, para no hablar de esa Son becas que publicidad, tenemos. voy a estar ahí también, yo diría, cazando a las familias. Y ya me he atrevido a que si los veo en la calle los abordo. Pero bueno, México No pierdes mágico. nada, Pero se asustan. puedes ganar. Sí, sí. Lo que Yo. salga es ganancia. Entonces, si me ven, vean mi cara, les prometo que no soy mala, es una investigación legítima. Si me acerco y todo, es por eso, es porque estamos buscando, porque no sabemos de qué manera llegar a ellos. Entonces, ahí voy a estar en Jutepec este viernes, sábado mañana, 26 a las 5 de la tarde, ahí voy a estar. Si alguien está interesado, hacer preguntas o lo que sea, voy a estar ahí y repartiendo publicidad de mi Eh, investigación. bueno, entonces tenemos por lo menos dos referentes clásicos que hay que tener, que es el cariotipo y que es el biomarcador de beta amiloide. Para quienes lo puedan hacer, pues que lo hagan. Segundo, tienen que ser fluentes en castellano. Por ejemplo, en Sí, maya, a ver, Yucatán. Digo porque ojalá. también son mexicanos, digo, Claro, claro. De hecho, la directora de Nuevo Laredo me decía, oye, hay familias mexicanas que viven del otro lado. en Laredo que podrían venir. Y yo le decía, Marta, es que claro que ellos han tenido, tristemente, afortunadamente, desde viendo mi país, muchas más posibilidades, ¿no? Que a lo mejor lo mismo, ellos quizás podrían tener estos biomarcadores, pero no desarrollar la enfermedad de Alzheimer porque tienen muchísimas otras oportunidades en Estados Unidos. Por eso es que viven allá y no viven en México. Entonces, esa es una variable extraña que pues sí, nos hace ruido, Es decir, ¿no? nuestra desgracia es vivir en México. Y nuestra fortuna también, diría. Ah. Bueno, Pero bueno, es una realidad. Si hablan maya, la limitación es mía. Yo no hablo maya. No es la pero se puede limitación de usar con un ellos. intérprete, porque la mayoría son bilingües también. Ah, no sé. Hablan maya y castellano, pero Jordi Peña, por ejemplo, ya hizo una variante del Barcelona para el maya. Qué hermoso. De hecho, bueno, si Y pudiera, se está tratando de hacer para el quechua y el aymara en Perú y Bolivia. Pero ya son otras cuestiones de los sí, no, mayas, de estamos los un poquito más mayenses atrasados. guatemaltecos y Ted Jude en Estados Unidos trabaja con hispanohablantes. Mm, Entonces, pero fuera de ello, creo que por lo menos nos queda claro de que sí existe una relación genética y sobre todo, no solo cromosómica en el sentido general, sino de biomarcadores del corte del beta amiloide, la proteína y la proteína tau, que están incrementadas en las personas con síndrome de Down de rigor y que en el proceso del deterioro cognitivo tipo Alzheimer es evidente. De este modo, el primer biomarcador que hay que hacerle caso es a ese, porque si no hay incremento de beta amiloide, no hay incremento de tau, pero los informantes te dicen, pero sí está deteriorando, porque ese es el ojo del observador. A la hora de la entrevista cualitativa, que es el problema metodológico, al cual no nos vamos a meter porque no soy ni lector, ni sinodal, ni nada de esas cosas en esta vidorria, pero sí. Lo ideal es que quienes puedan participar lo hagan. El cartelito lo voy si me lo compartes, sí, gracias. lo difundimos y que acudan contigo. Ujú. Y bueno, creo que otra cosa que usted había mencionado antes de terminar, que es importante poner el ojo ahora, es que ya me han hablado para compartir estas ideas y pues comenzar a hablar, que me molesta mucho eso, de qué va a pasar con la discapacidad en general y la vejez. Porque como usted bien dice, pues se mueren los padres y entonces la persona con discapacidad sigue ahí, ¿no? Cuando Y sigue, sigue, sí, y sigue su curso.
hablando de discapacidad en general, y ahora con quién va a estar y quién va a ser su cuidador primario. Y bueno, eso es un lío. Y ahora, específicamente hablando de síndrome de Down, no solamente van a envejecer y el cuidador primario probablemente no esté, ¿no? Sino que se van a deteriorar. Y me parece que eso le suma muchísima importancia a que lo podamos resolver. ¿De qué es lo que se tiene que hacer? Crear programas farmacológicos y no farmacológicos para contener el deterioro, que las familias estén al tanto. Y en una mesa de diálogo que teníamos de la vida adulta, me invitó Red Down México, que por cierto es importante que registren a las personas con síndrome Down en Red Down, que es el único que ha hecho un censo, porque ni siquiera, empecemos por pensar que ni siquiera sabemos cuántas personas con síndrome Down hay en México. Bueno, es una invitación, solo se entran a las redes de Red Down México y ahí pueden registrar para el censo, ¿no? De las personas con síndrome de Down. Me invitaron a esta mesa de diálogo y me decían como que es que hay que empezar a hablar de esto y yo, pero es que hace 20 años teníamos que hablar de esto, porque Bueno, las sí, pero personas han envejecido desde su esperanza de vida ha aumentado ya, todo lo ¿no? pasado, ¿qué pasó? Así es, pero bueno, estamos en esto. Creo que es un tema que dejo ahí, ¿no? Tenemos que resolverlo. ¿Qué va a pasar con las personas con discapacidad en general y su vejez? Y ahora, ¿qué va a pasar con las personas con síndrome de Down viejas Y que y deterioren. dementes? Sí, no, porque no todas van a deteriorar en términos demenciales. Creo que eso también hay que dejarlo claro, porque si no, pareciera ser que el pronóstico es una profecía autocumplidora. Sí, Este, van a envejecer, son down y además se van a demenciar. Bueno, quién sabe. ¿Qué podemos hacer para ir percatándonos e ir compensando por otras vías y por otros medios una buena calidad de vida? y hacer todo lo posible. Y justamente en esa mesa de diálogo decíamos, las cosas de la adultez y la vejez comienzan en la infancia, ¿no? Es decir, alimentación, escolaridad, estimulación Pero ya cognitiva. se nos fue en estos casos la infancia. ¿Ahora qué sigue? Bueno, es decir, porque yo trabajo con participantes de 10 años Sí, sí. y el hecho de que estén en la investigación siento que marca también una diferencia. Solamente tener la conciencia de que tienen que estimular, bueno, todos nos tenemos que estimular cognitivamente, ¿no? Yo siempre digo que nuestro pico cognitivo es a los 30 años y de ahí es decadencia. Pobre de mí, pobre de mí. No, bueno, usted todo el tiempo está estimulándose cognitivamente, ¿no? Eso Este es un dicen, claro eso dicen, ejemplo. eso dicen, pero bueno, fuera de ello, Sí, o sea, que no este, estén en su casa viendo la tele a los 40 años. No sirve que una persona con síndrome de Down esté encerrado en su casa haciendo nada. Probablemente esa persona sí vaya a llegar a demencia. Entonces tenemos que activar a las familias, darles esta información, invitarlas, darles soluciones, darles respuestas. Entonces, bueno, de eso se trata el proyecto. antes de agradecerte tu generosidad, tu participación, tu tiempo, no sé si quieras agregar algo más. Ya, ya he hablado mucho. No porque también no sé su tiempo. No, yo, Ah, bueno, ya, sí, algo sumamente importante es que las evaluaciones son gratuitas. Las familias que quieran estar, no tienen que llevar nada, no tienen que hacer absolutamente nada más que regalarnos una hora de su tiempo de valoración. Y para los padres, hacemos una entrevista clínica, padres, hermanos, tutores, tutoras, una entrevista, una anamnesis, que dura 30 40 minutos. Esa puede ser virtual. La valoración sí tiene que ser presencial. Y bueno, es lo más importante que sepa la familia. por ser presencial, si alguien está en Chihuahua, en Mérida, ¿van ustedes hasta allá o tienen que venir o puede ser teledirigida? Ay, no, sí tiene que ser presencial. Por ejemplo, ahorita que hablaba de de Marta Luján, que fue maravillosa y consiguió como todos estos apoyos para que yo pudiera ir. Entonces compraron vuelos, el hotel, y entonces voy a estar allá evaluando. Yo he ido, yo sí me puedo trasladar, es mucho más fácil a la Ciudad de México. Ahí les digo que en el Hospital San Juan de Aragón está la sede, hemos ya ido 2 veces. En Dame tus manos AC, en Cuautitlán, también Rosaura Navarrete, preciosa, me prestó el espacio, súper interesada y es mamá de una persona con síndrome de Down y tiene una AC y una escuela. Ahí también es una sede de valoración. Espero que en Puebla pronto pueda como hacer también una colaboración e irme a evaluar. Entonces, todo lo que está aquí al lado, pues para mí es fácil trasladarme.
y no implica tantos recursos. Pero si fuera en el sur, pues podríamos ver la manera, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo Laredo voy a dar un taller. Entonces ese taller, pues lo que se recaude también ayuda, ¿no? Como para pagar. En fin, pues hay manera, ¿no? Si hay un grupo que esté interesado en valoración, pues vemos cómo lo hacemos y voy, Ah, yo bueno, me traslado. pues por lo pronto yo no quiero dejar de agradecerte. Debo confesarlo, ¿eh? Me hubiera gustado que estuviera la doctora Adela Hernández Claro. Galván, no porque te desprecie, porque no te conocía. Ha sido bastante interesante lo que has planteado. Eh, Naturalmente agradezco todo esto, que Gracias. compartas lo que estás trabajando con la esperanza de que esto ayude también a ir obteniendo marcadores neuropsicológicos relativamente sólidos y no que a ojo de buen cubero salen muchas cosas que luego... Claro. La soledad autista es una que a mí me apasiona, porque el único que se siente solo es el no autista. Pero bueno, ahí dejo el comentario, no dejo de agradecerte, no dejo de agradecer a nuestros seguidores, no dejo de seguirlos invitando a suscribirse a nuestro canal de YouTube La Comuna de la Palabra. No quiero dejar de seguirlos invitando a acercarse a nuestros canales de comunicación y sobre todo a nuestra página en internet que se llama Neuropsicología del Desarrollo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos libros descargables gratuitamente. Tenemos uno que se llama eh, Afrontando el destino cuando rendirse no era la opción, una autobiografía de el doctor Juan Carlos Arango y yo en un solo libro. Tenemos otro libro descargable gratuitamente que es escrito entre el doctor Arango, Mariela de Grano, Rafael Olivera Rentas y yo sobre qué dicen las familias de personas con autismo. Ah, sí, ¿Cómo sí la lo ven? vi, ya lo tengo. Es descargable gratuitamente. Hay otro de cómo enfrentar el trauma de médula, todos los problemas de paraplegias, hemiplegias, etcétera, también descargable gratuitamente. Este, y algunos capítulos que tenemos, por ejemplo, este me lo acaban de mandar. Es un libro que se llama El Espectro Autista, edición 2025, Manual Clínico para la Identificación y la Intervención. Rafael Oliveras, Mayrín Vega y Walter Rodríguez, editores, y por aquí tenemos un capítulo como el 26. Ah, ya Este, lo quiero. Está el otro libro, todavía no llega a México, por desgracia. Está el otro manual de Todo un tiempo. neuropsicología, sí, que está allá, atrás del Cuescomate. Ah, lo traigo. Sí, a un lado del Cuescomate, se llama Manual de Neuropsicología de la misma editorial, hasta la extrema derecha, ¿Y aquí abajo? ¿sí? Ah, ajá. Que tiene un conjunto de cosas también, es edición 2025, Juan Carlos Arango, Walter Rodríguez, Rafael Oliveras, Ivonne Romero, y el primer capítulo lo redactamos entre el doctor Arango y yo sobre historia de la neuropsicología en Mm, Iberoamérica. Eh, Así como ese hay otros de mi propia autoría, pero la página es Neuropsicología del Desarrollo, eh, con su www, ahí lo tengo. etcétera, y hay modo de acercarse a estas cuestiones. Gracias y hasta la próxima. Gracias.